Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que le habría comprometido, perdón, señor gobernador de la provincia de Santa Fe, señor intendente, si no después me critican, señor intendente de Puerto General San Martín, a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, titular de la Corporación América. La verdad que había comprometido mi presencia para inaugurar la planta, pero dije, mejor no, mejor voy cuando amplíen. O sea, y como van a ampliar, hoy estamos descubriendo la placa que va a significar el doble de producción de este biocombustible acá en Puerto General San Martín, la incorporación de nuevos 24 puestos de trabajo. La verdad que es un poco lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país. Recién cuando nos conectábamos con Misiones para firmar el contrato de una importantísima obra de transporte energético desde Posadas hasta Puerto Mineral, ahí en el norte de la provincia. También en Corrientes, aquí, nuestros vecinos, en una línea de 132 entre las ciudades de Goya y Mercedes que va a permitir subsanar un problema estructural en materia de tensión de energía eléctrica. Aquí, cuando estamos haciendo valor agregado, que, como lo decía Ernequian, sí, son mis desvelos. Yo tengo un desvelo, pero un desvelo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Yo tengo un sueño, creo que tenemos todos el mismo sueño, que podamos agregar mucho valor a nuestra producción primaria para generar puestos de trabajo y que nuestra gente se quede en los pueblos y que nuestra gente se quede en sus pueblos de origen y no se tenga que trasladar ni al Gran Buenos Aires, ni al Gran Rosario, ni al Gran Santa Fe. Queremos un desarrollo que necesariamente implica mucho valor agregado, porque una de las cosas más importantes que ha logrado la Argentina, que el año pasado alcanzó nuestro país un crecimiento del 9,2%, y en estos 8 años llevamos un promedio del 7,6%, inusitado. Hemos crecido 80% del PBI en estos 8 años, con políticas que muchas veces no fueron entendidas y fueron duramente criticadas. Es más, todavía no son entendidas. Crecimos el año pasado al 9,2% y sin embargo no he conseguido que me aprueben el presupuesto de la Nación, que no es el presupuesto de Cristina, es el presupuesto de todos los argentinos. Si tuviéramos, yo digo, si pudiéramos dejar de lado muchas veces las diferencias naturales que existen en la vida política, en la vida de las personas. No hace falta ser un político para pensar diferente al otro. Uno piensa siempre de una manera y otra, pero como en una familia, uno puede ser de un cuadro, de otro cuadro, pero en la familia, en definitiva, cuando se trata de la subsistencia, del crecimiento, del desarrollo, se ponen de acuerdo en eso, aunque se sigan peleando, como en todas las familias, por el fútbol o por las cosas que todos nos peleamos en las familias. Y yo decía, la necesidad de entender que estas son políticas de Estado, agregar valor a nuestra producción. La política de protección que hemos hecho a través de medidas que muchas veces son acusadas de proteccionistas, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo que hacen en otros países con respecto a nuestros productos, con otros nombres tal vez más elegantes, pero en definitiva todavía no hemos podido colocar limones en Estados Unidos, ni carne en Estados Unidos, y la Unión Europea tiene un proteccionismo absoluto a todo lo que es su producción. Y sin embargo, por allí se alzan algunas voces cuando tomamos medidas que tienden a proteger la industria metal mecánica de la competencia desleal, que significa muchas veces la importación de cosas que son más baratas, pero que en el fondo
pero que en el fondo sabemos que le están quitando trabajo a miles y miles de santafesinos que estamos recuperando a través, hablo de Rendón, hablo del Helvética, hablo de tantas empresas. Este proyecto que estamos haciendo hoy es un proyecto que se financia en 148 millones de pesos con el fondo del Bicentenario. Todos los recursos que hemos podido inyectar a este mercado, al mercado nuestro, a nuestro mercado interno, para poder paliar en el 2009, en el 2010, la crisis que todavía aún persiste con mucha profundidad en el sector externo, en otras latitudes, lo hemos hecho también a partir de poder utilizar nuestras reservas del Banco Central para destinar estos recursos. Si nosotros no hubiéramos utilizado ese dinero de las reservas, hubiéramos tenido que utilizar estos 148 millones que hoy ponemos aquí en este pueblo para pagar a nuestros acreedores externos y tal vez a una tasa del 14%. No solamente no hubiéramos podido poner estos 145 millones de pesos acá, sino que además nos hubiéramos endeudado más, porque hubiéramos tenido que pedir dinero en el mercado de capitales y ustedes saben que Argentina no hubiera conseguido por 14 o 13%, cuando en realidad por nuestras reservas en el exterior nos están pagando apenas el 0,5%. Y también lo tuvimos que hacer en soledad. Yo siempre digo que Obama va a tener más suerte que yo, porque le aprobaron el presupuesto una hora antes y además ahora aparentemente le van a autorizar un mayor endeudamiento para que Estados Unidos no entre en default. Entonces digo, si nos pudiéramos poner de acuerdo en estas políticas que además nos han permitido tener un tipo de cambio competitivo, porque además la regulación de la cuenta capital que ha hecho la Argentina a partir del año 2005 ha impedido que entren esos capitales a los países emergentes absolutamente volátiles y que producen la apreciación del tipo de cambio y nos baja la competitividad para poder exportar parte de esta inmensa riqueza que hoy está produciendo la Argentina en esta cosecha sin precedentes donde hemos superado, gracias a nuestras políticas, los 100 millones de toneladas de grano, porque si no tuviéramos el tipo de cambio competitivo que tenemos, estaríamos como en los años 90, con un tipo de cambio donde exportar no valdría la pena. Y no es solamente una pequeña empresa, una gran empresa como esta, como Corporación América, la que recibe los recursos del Estado Nacional a través de políticas que pueden ser de préstamo, de estímulo fiscal, como los bonos K. En estos años, entre proyecto del Bicentenario, financiación CEPIME, entre también los bonos K, fundamentalmente para que no tienen nada que ver, le dicen bonos K, pero no es porque se lo demos nosotros, le han puesto así, toda la industria habla de bonos K, más de 5.500 millones de pesos solamente aquí en la provincia de Santa Fe, que se constituye en la tercera provincia argentina en recibir estímulo y apoyo fiscal y préstamos del orden nacional a sus industrias. Yo estuve el otro día entregando nuevos certificados, aquí nomás en Santa Fe más de 458 millones en proyectos del Bicentenario. Estuvo la gente del Helvética el otro día, la gente de Rendón, y puedo tener la lista, no quiero leer la lista porque los voy a aburrir. Muchísimos pueblos, muchísimas localidades de nuestra querida Santa Fe, como de otras provincias argentinas, recibiendo esto que lo hemos podido hacer a partir de estas políticas virtuosas, también de las políticas de protección, también de las políticas de estímulo, también de la política de la correcta asignación de recursos que se le hace no solamente al sector productivo para aumentar y mejorar la oferta, sino también lo que hemos hecho para sostener la demanda agregada a través de jubilaciones, de asignaciones universales por hijo, a través de más de 2.500 convenios colectivos de trabajo que le dan a los trabajadores argentinos el mejor salario en toda Latinoamérica. Y la verdad que quiero felicitar al titular de Corporación América porque recién, cuando recorría la planta y saludaba mano a mano a cada uno de sus trabajadores,
Después nos sacamos una foto así tipo Dream Team, todos. ¿Y saben que decían todos? Vamos, Unitivil, el nombre de la empresa. Y yo le dije a Eduardo, tenés un equipo armado. Cuando los trabajadores corean y dicen como si fuera un equipo, vamos, el nombre de la empresa, es porque ha podido constituirse un equipo de trabajo. Y yo quiero felicitarte también porque es muy importante trabajar en el mismo equipo y tirar para el mismo lado. Cuando los trabajadores no se sienten representados en la empresa, cuando sienten que los intereses son divergentes, es mucho más difícil alcanzar los objetivos. Y nosotros también estamos absolutamente convencidos de que esta Argentina, que decidió apartarse del manual del consenso de Washington, que dominó las políticas del 90. Yo me acuerdo no solamente lo que era la Argentina, lo que era Rosario, lo que era el Gran Buenos Aires, lo que era el país, sin industrias, sin trabajo. Una vez comentábamos con el gobernador cuando le tocó ser intendente de Rosario y me acuerdo que sufrimos la humillación, porque no fue una humillación para los rosarinos, eso que montaron donde los rosarinos asaban gatos al asador, yo lo sentí como una humillación para todos los argentinos, porque además era mentira, pero querían reflejar la pobreza que había en la Argentina. Y sí, en la Argentina, cuando un hombre con apenas el 22% de los votos se hizo cargo de este país, había un 54% de pobreza y más del 30% de indigencia. Teníamos una deuda externa que era 160% de nuestro PBI y que era el más severo condicionante para nuestro crecimiento. Teníamos además el 25% de los argentinos sin trabajo. Los chicos a la escuela iban a comer, no a aprender o a estudiar. El otro día, cuando estuve en Tucumán, también me dio la buena nueva el ministro de Educación. Y otro caso emblemático que también nos dolió a los argentinos mucho, que fue el caso de aquella chiquita Barbarita desnutrida en Tucumán, acababa de recibir su netbook en el colegio. Tenemos otra Argentina, hay otro país que hemos construido con mucho esfuerzo, y yo diría muchas veces hasta contra la corriente de afuera y contra la corriente de adentro, con lo cual se nos hizo más dolorosos. Pero ¿saben qué? Yo creo que de tanto nadar contra la corriente hemos sacado unos músculos que nos dan una fuerza para seguir trabajando, porque lejos de criticar, lejos de echarle la culpa a los demás, nos arremangamos y nos pusimos a trabajar. Ni que hablar de los planes de infraestructura, aquí cerca, Timbúes, obras energéticas, que hablar de la autovía Rosario-Córdoba, de la 19, de la circunvalación de Rosario, en fin, de lo que ha sido el plan de infraestructura más importante del que se tenga memoria en nuestra historia. 1.310 millones de pesos gastaba el Estado Nacional en infraestructura en el año 2003. Casi 70.000 millones de pesos se van a asignar recursos para infraestructura en este año 2011, parte del comienzo de las obras que recién acabamos de firmar los contratos para Misiones y Corrientes, la hidrovía que se está haciendo y que significará darle una mayor logística y una mayor competitividad a un sector ya altamente competitivo, pero en donde la ecuación del transporte también representa una parte importante de su costo, y mejorar todo lo posible esa parte de la ecuación es también darle competitividad. Pero yo creo que además en cada pueblo,
En cada ciudad debemos conformar cooperativas y asociaciones de productores para agregar valor ahí, en los lugares, a través de la lechería, lograr pequeñas industrias lácteas que comiencen a abastecer regionalmente para cada vez inclusive poder obtener mayor participación del productor en la cadena de rentabilidad, porque esto es clave, que lo entiendan los productores. Si se quedan únicamente en la producción primaria, son otros los que se le apropian en las cadenas subsiguientes de la rentabilidad. Por eso es importante esa asociación vertical, que tienen que lograrlo, y aquí en Santa Fe es posible, porque Santa Fe es la cuna del cooperativismo, tienen mucha escuela y mucha experiencia para hacerlo, y lograr de esta manera, crecer más, y lograr de esta manera crecer más, porque es cierto que Santa Fe ha crecido, pero ha crecido por debajo de la media nacional. Es necesario que vaya y supere también la media nacional. Es necesario y lo podemos hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer si la Argentina ha crecido al 7,2 en estos 8 años, si la Argentina el año pasado ha crecido al 9,2%, ¿por qué Santa Fe no va a poder levantar todavía más puntos y crecer junto a nosotros? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? Claro que lo podemos hacer. Y yo quiero decirles que quiero decirles algo, yo me siento presidenta de todos los argentinos, pero me apasiona poder ayudar y seguir creciendo. Porque miren, el LEA y el NOA han liderado el crecimiento en la Argentina. Cuanto antes estaban aplastados y sin ninguna posibilidad. Sí, aplaudan Misiones, sí, aplaudan, porque el LEA y el NOA ha superado la media nacional en crecimiento y lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucha inversión, también, obviamente, del gobierno nacional. Pero es necesario articular con mayor inteligencia, con mayor armonía para seguir este camino virtuoso. Cuando alguien viene a la unidad que trata los proyectos del crédito del Bicentenario, no le preguntamos de qué provincia es, ni de qué partido es, ni de qué color es. Le preguntamos cuál es el proyecto, qué vas a hacer, cuántos trabajos vas a generar, cuánto valor agregado le vas a poner, cuánto de ciencia y tecnología. Otra cosa que me apasiona, y que es clave, la ciencia y la tecnología, pero nosotros no somos de hablar de la ciencia y tecnología de pico. Nosotros somos el gobierno que ha elevado los salarios de las universidades nacionales y de nuestros investigadores del CONICET como nunca los han tenido en toda su historia. Somos, y lo digo con orgullo, lo digo con mucho orgullo, somos los que estamos articulando también la necesidad de que nuestras universidades se junten con las empresas para poder desarrollar polos científicos y tecnológicos, como el que estamos haciendo en Buenos Aires, donde vamos a tener una sucursal de la fundación alemana más importante en materia de ciencia y tecnología, como es la Max Planck, la primera en América Latina, y va a estar aquí en la Argentina. Siento mucho orgullo de ello. Y también siento mucho orgullo de esta tierra que da frutos maravillosos, que produce mieses, que produce ganado, pero también tengo mucho orgullo de la inteligencia argentina, que produce una feria como la de Tecnópolis, Ciencia y Tecnología, porque yo creo que tenemos que unir los continentes. Yo creo, amigos y amigas, que tenemos que unir los continentes. Allí, en esa primera megaferia, muestra de la ciencia y la tecnología, no solamente lo que están haciendo actualmente y lo que se va a hacer, son los 200 años de la historia de la industria argentina. Fue nuestro país
uno de los primeros del mundo que construyó un avión a propulsión. ¿Qué fue lo que nos pasó después? ¿Qué fue lo que nos pasó después? Por allá sentí una que dijo al fondo la dictadura. Dijo otra cosa, pero yo voy a hablar de la dictadura. Pero yo creo que sería simplista, y yo quiero ser sincera también, porque si no, no sería yo. Yo sé que muchas veces digo cosas que por ahí no me conviene a mí que las diga. Pero sería simplista decir que únicamente fue un sector uniformado la dictadura. Es imposible que haya pasado lo que pasó en la Argentina si no hubiera habido complicidad de sectores de la sociedad. Esto es así. Pero son cosas que pasaron, tenemos que superarlas. Son cosas que pasaron y tenemos que superarlas. No para refregárselas a nadie en la cara, sino simplemente para aprender, y saber, porque si uno no sabe cuáles fueron las cosas que hicieron mal, es muy probable que tampoco sepa las cosas que tenga que hacer bien. Por eso el análisis y la reflexión deben ser lo más desapasionados posibles para poder construir esta Argentina que estamos haciendo entre todos. Y yo creo que en esos 4 continentes que están representados en Tecnópolis, que son el aire, el fuego, el agua y la tierra, la combinación que uno logra de estos 4 continentes, la tierra con el agua, el fuego con el aire, el fuego para fundir los metales de las máquinas, la tierra cuando se junta con el agua para producir el grano que alimenta el ganado. Pero ¿saben cuál es el 5.º continente? La imaginación, el cerebro, la inteligencia, que es lo más maravilloso que tenemos en la República Argentina, nuestros recursos humanos altamente calificados, altísimamente calificados. Y por eso hoy quería comentarles que acabamos de firmar un convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Vamos a destinar, y no quiero equivocarme y por eso lo voy a leer, vamos a destinar las instalaciones del Aeródromo Alvear y del Arsenal de Fray Luis Beltrán para ser polos científicos de desarrollo para pequeños y medianos productores, con articulación con las universidades, porque ¿cuál es uno de los principales problemas que tienen los pequeños y medianos productores? ¿Cuál es uno de los problemas que tienen pequeños y medianos productores? ¿Cuál es uno de los principales problemas? Permítanme, por favor, porque esto es importante entenderlo. Muchas veces nos embarullan tanto que terminamos discutiendo cosas que no le importan a nadie. Y cuando discutimos cosas que no le importan a nadie, es porque hay alguien muy poderoso que está seguro que quiere que sigamos discutiendo sobre esas cosas. Yo no pienso hacerle el juego a ningún poderoso y quiero discutir y debatir las cosas importantes que tenemos que hacer los argentinos. Y hemos pensado que en estos 2 lugares que tienen un fácil acceso portuario, o sea, fácil acceso a la hidrovía y gran capacidad de almacenamiento, se generen cooperativas de pequeños y medianos productores que no tengan que depender de las grandes firmas que luego manejan los precios. Muchas veces, obviamente, yo no tengo una visión demoníaca de la economía, yo tengo una visión de intereses de la economía, o sea, cada uno cuida sus intereses, los grandes su bolsillo y los chicos también cuidan su bolsillo. Lo que pasa es que cuáles son los instrumentos que tienen unos y otros para cuidar no son los mismos. Y es allí donde el Estado tiene que proveerles a los más pequeños los instrumentos para que se asocien, se organicen, se articulen y formen verdaderos polos donde no solamente puedan tener logística de almacenamiento y de transporte, sino que además con ciencia y tecnología puedan hacer esto que estoy reclamando desde el primer día
que soy presidenta y es agregar valor a nuestras materias primas. Somos el país, tengo el orgullo de decir que somos el país, de acuerdo a informes de la CEPAL, que no reprimarizó sus exportaciones. Esto que suena difícil de entender, se los voy a traducir. Esto significa que seguimos participando muy fuertemente en materia industrial en la exportación. Esto es valor agregado. Es esto. Aquí, cada tonelada de soja agrega 2,5 veces su valor que cargarla en un camión para llevarla al puerto. Esto es lo que quiero a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solamente de Santa Fe. Pero para que el señor Eurnequian decidiera hacer esta inversión, tuvo que haber un Estado que tomara 2 medidas fundamentales. La primera, impulsar la promoción en términos fiscales del biocombustible y, en segundo lugar, tomar la decisión de obligar a agregar a las naftas una porción de biocombustible. Por eso es rentable y por eso por esa decisión, la fábrica alemana, que no me voy a acordar el nombre y Débora me va a ayudar, Evonik, ha decidido también venir a instalarse aquí, a la Argentina y no a Brasil, para producir una cosa muy difícil que es el prolimendino, no me voy a acordar, pero no importa. Es una cosa, un nombre químico. Yo soy amante, pero soy abogada, no se olviden. Y también, hace días, el Grupo Noble, me mostraban, fue increíble, cuando me vinieron a anunciar la nueva inversión, también aquí, no, pero es el Grupo Noble de los granos, perdón, no, hubo una confusión. Me refería a la multinacional Noble Group con sede en Hong Kong, que tiene, ustedes saben, aquí al lado de Timbúes, una importante inversión. Me mostraban las fotos, me trajeron las fotos de cuando fueron a hablar con el entonces presidente Kirchner de lo que era ese lugar, antes de que ellos hicieran una inversión que ya han clavado con la última inversión que van a hacer, 300 millones de dólares, y me mostraban el terreno baldío. Y ahora podíamos ver cómo se había levantado esa planta y fundamentalmente iban a ampliar la planta y estaban ya ampliando el puerto. Esto se ha multiplicado y ustedes lo saben mejor que yo, producto de las políticas que hemos desarrollado. Porque la pregunta es, ¿por qué si no antes? ¿Por qué si no solo después del año 2003? Es porque hemos creado las condiciones macroeconómicas que necesita un país para poder lograr su reindustrialización. Por eso cuando por primera vez, me acuerdo, él vino de candidato, creo, a Las Parejas, si mal no recuerdo, allí la desocupación rondaba el 30%, porque nadie tenía trabajo. Y entonces yo quiero decirles a todos los argentinos, a todos los santafesinos, a todos los hombres y mujeres que tenemos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros hijos, nuestros muertos y los que están por venir también, porque eso es la vida también, ¿no? Nuestros muertos y los que vienen, todos aquí tenemos que tener un doble compromiso político y moral con poder acordar sobre cosas básicas que se conviertan en políticas de Estado. Yo quiero que las cosas que hemos impulsado, que han significado el desendeudamiento, la reestructuración, que hoy aletea en Europa, le van a poner otro nombre, pero la reestructuración la van a hacer igual, porque no hay otra posibilidad. Esa política de desendeudamiento, esa política de correcta administración de los recursos de las exadministradoras de fondos de pensión. Ayer daba los números. Cuando impulsamos la ley en esa materia, que realmente nos costó también mucho, porque bueno, como cuando la ley todo nos ha costado, porque siempre hemos tenido que hacer, salvo honrosas excepciones como la ley de servicio de medios, que debo reconocerlo también se hizo con una amplitud muy grande.
quiero decirles que cuando el Estado, no el gobierno, porque yo quiero que ustedes sepan que uno es el gobierno, pero en realidad está representando al Estado argentino. Tomamos esos recursos, el Fondo de Sustentabilidad de Garantía era de 78.000 millones de pesos. Hoy es de 192.000 millones de pesos, pero con muchos más beneficios de los que se daban en aquel momento, donde el Estado terminó pagando al 60% de los que estaban en las administradoras de fondos de pensión, jubilados y pensionados, y además, bueno, ni qué acordarse de lo que cobraban y de las jubilaciones mínimas. Sin embargo, por comisiones a valores actualizados, por aquellos 78.000 millones de pesos, cobraban 358 millones de pesos mensuales. Nosotros, el Estado, está claro que es el Estado, no es esta persona ni este sector político. El Estado, por administrar hoy 192.000 millones, tiene un costo de 4,5 millones por mes. Estas son las diferencias también muchas veces en lo que hace a la correcta asignación de los recursos, porque no debemos olvidarnos, no hay mejor ámbito para generar y producir riqueza que la empresa, que el sector privado. Yo suscribo totalmente esto, porque también hemos tenido las experiencias de un Estado empresario que ha sido nefasto para el país. Pero una cosa es no tener un Estado empresario y otra cosa es renunciar a los instrumentos indelegables que deben estar en manos del Estado para que esa riqueza que genera el sector privado no sea lo que pasó en Estados Unidos, donde se fue concentrando de tal manera que solamente el 1% controla el 40% de la economía. Me lo decía el otro día el presidente de Kodak Argentina cuando me vino a entregar la primera cámara fotográfica digital hecha en la Argentina. Gracias, Débora, por la firmeza también frente a eso. Y hablaba de que unos años atrás en Estados Unidos el 80% era clase media, hoy solamente el 40% es clase media. En la formidable concentración de la riqueza también está una de las claves para entender la crisis del mundo desarrollado, y es allí donde ha fallado el Estado, porque es el Estado el que debe, a través de los instrumentos adecuados, legales, constitucionales, convertirse en el correcto asignador de los recursos que permitan sostener la demanda agregada, que permita que un trabajador pueda comprarse una bicicleta y mañana una moto y pasado un auto usado y luego un auto nuevo, porque el que puede hacer eso acá en los pueblos pequeños termina favoreciendo la cantidad de obreros que viven en Rosario y que trabajan en la planta de General Motors que produce autos, y los que producen motos y los que... Esta es la maquinaria virtuosa del Estado, sostener esa demanda agregada vía salarial, vía asignación universal por hijos, vía aumentos jubilatorios, vía consumo, en definitiva, y hoy también aumentando con inversiones en el sector privado la oferta para evitar las tensiones que se dan en todo proceso de crecimiento económico. Esta es la clave. Y para esto pedimos ayuda, para esto pedimos colaboración, no para hacer ninguna cosa extraña. Hemos transformado el país y queremos seguir esta transformación que necesita ser tomada por todos, empoderar a la sociedad. Esto no puede ser de un sector político, hay que empoderar a la sociedad de estas conquistas, de estos avances y convertirlas en políticas de Estado. Por eso, hoy, cuando estoy aquí inaugurando esta ampliación de lo que va a constituir el doble de producción, cuando les anuncio que vamos a destinar estos 2 lugares que hoy están sin uso para poder conformar estos polos que sirvan a pequeños y medianos productores, cuando anunciamos los préstamos que han recibido numerosas empresas, cuando estamos anunciando y construyendo las obras de infraestructura que están cambiando el país acá en Misiones, en Corrientes, en la Patagonia, en el NOA, es simplemente el profundo amor que siempre he sentido por la patria. Y también
la decisión, en todo caso, de ser recordada como una mujer que con sus errores y sus aciertos, tal vez más errores que aciertos, ha puesto todo lo que tenía y todo lo que podía para mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos. Muchas gracias, Santa Fe, y los quiero mucho a todos y a todas. Muchas gracias.